El Tecnológico Universitario del Valle de Chalco cuenta con la Unidad Interna de Protección Civil, integrada por brigadistas capacitados a quienes podrán identificar por los gafetes o brazaletes distintivos. Sigamos sus indicaciones ante cualquier situación de riesgo. Se les informa que estamos situados en un lugar con una infraestructura segura. En caso de escuchar la alerta sísmica, conserven la calma, ya que contamos aproximadamente con 40 segundos para desplazarnos de forma ordenada al punto de reunión más cercano, ubicados en la explanada principal, en el patio de la bandera y en el patio de cafetería. En caso de que inicie algún movimiento sísmico sin haber sonado previamente la alerta, permanezca en calma y procuren alejarse de objetos que puedan caer y, si le es posible, protejan su cabeza y estén atentos. Al término de este, esperen instrucciones de los brigadistas. De igual forma, se les invita a no bajar la guardia y seguir con los cuidados recomendados por las autoridades, como es el lavado frecuente de manos, uso preventivo de cubrebocas y aplicación de gel antibacterial para prevenir contagios de enfermedades virales. Bienvenidas y bienvenidos. El tecnológico.
El Tecnológico Universitario del Valle de Chalco cuenta con la Unidad Interna de Protección Civil, integrada por brigadistas capacitados a quienes podrán identificar por los gafetes o brazaletes distintivos. Sigamos sus indicaciones ante cualquier situación de riesgo. Se les informa que estamos situados en un lugar con una infraestructura segura. En caso de escuchar la alerta sísmica, conserven la calma, ya que contamos aproximadamente con 40 segundos para desplazarnos de forma ordenada al punto de reunión más cercano, ubicados en la explanada principal, en el patio de la bandera y en el patio de cafetería. En caso de que inicie algún movimiento sísmico sin haber sonado previamente la alerta, permanezca en calma y procuren alejarse de objetos que puedan caer y, si le es posible, protejan su cabeza y estén atentos. Al término de este, esperen instrucciones de los brigadistas. De igual forma, se les invita a no bajar la guardia y seguir con los cuidados recomendados por las autoridades, como es el lavado frecuente de manos, uso preventivo de cubrebocas y aplicación de gel antibacterial para prevenir contagios de enfermedades virales. Bienvenidas y bienvenidos. Buenos días a todas y a todos los presentes. Les invitamos a ocupar sus lugares, por favor, y agradecemos pongan en silencio sus teléfonos celulares. El Tecnológico Universitario del Valle de Chalco les da la más cordial bienvenida a su jornada de Ciencia y Tecnología 2025, un espacio dedicado a la exploración y el intercambio de conocimientos en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación. A continuación, les presentaré a las autoridades universitarias que nos acompañan en esta ocasión. Les agradezco, reserven su aplauso para el final. Agradecemos la presencia de doctora María Adriana Jiménez Romero, directora general del TUCH. Doctora Arlet Yadira Sánchez Arista, directora académica. Maestra Ivette Vera Vargas, directora de promoción y comunicación institucional. Licenciado Carlos de Jesús Jiménez Esquivel, director de desarrollo y fomento institucional. De la Oficina Jurídica y Procuradora de los Derechos Universitarios a la maestra Karen Itzel Torres López. Y en representación de la Dirección de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valle de Chalco, a la licenciada Itzel Matilde Brito Hernández. Brindemos un aplauso, por favor, para nuestras autoridades. A continuación, cedo la palabra a nuestra directora general, la doctora María Adriana Jiménez Romero, quien nos presentará, como diría, mejor dicho, un mensaje en el marco de esta jornada 2025. Muy buenos días a todas y todos. Es un gusto recibirles en el TUCH, el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Nuevamente, porque veo caras que estuvieron por aquí el año pasado y me da mucho gusto que hoy otra vez nos estén acompañando. Con enorme gusto y profundo agradecimiento les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de la Jornada de Ciencia y Tecnología del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Un espacio que año con año nos invita a mirar el conocimiento no solo como un fin en sí mismo, sino como un medio para transformar nuestro entorno con responsabilidad, creatividad y sentido humano. Hoy nos reúne un tema que no podría ser más actual ni más urgente: innovación ética para un mundo interconectado. Vivimos en una época marcada por la velocidad del cambio tecnológico, por la inteligencia artificial, la automatización, el Big Data, la comunicación global y el intercambio constante de ideas. Sin embargo, esta interconexión, que sin duda abre tantas posibilidades, también nos reta a mirar hacia adentro, a preguntarnos, ¿para qué innovamos?
¿A quién beneficia nuestra innovación y qué valores la guían? La ciencia y la tecnología, cuando se orienta por la ética, se convierte en una verdadera fuerza de bien. Nos ayudan a cuidar la vida, a proteger el planeta, a reducir desigualdades y a crear comunidades más justas. Por el contrario, cuando el conocimiento se separa de la ética, puede ser una fuente de exclusión, de generación de riqueza inequitativa, de consumo desmedido y de deshumanización. Por eso, desde nuestra identidad institucional, el TUCH apuesta por una innovación con sentido, una innovación que ponga a la persona en el centro. Formamos técnicos y profesionales que no solo dominan la técnica, sino que comprenden su impacto social, porque el verdadero avance no está solo en desarrollar nuevas herramientas, sino en usarlas con sabiduría, compasión y responsabilidad. En palabras de San Ignacio de Loyola, el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras. Transformar la realidad desde la acción, desde el compromiso, desde el servicio. Durante esta jornada tendremos la oportunidad de escuchar a ponentes y conferencistas de alta calidad, destacados y destacadas. Podremos participar en talleres, exposiciones y experiencias que nos permitirán reflexionar, aprender y también inspirarnos. Les invitamos a aprovechar este espacio de encuentro para compartir saberes, dialogar con respeto, cuestionar con apertura y sobre todo imaginar juntos y juntos el futuro que queremos construir. A nuestras y nuestros estudiantes les digo que esta jornada siempre ha sido pensada para ustedes. Que cada charla, cada demostración les motive a creer en su capacidad de aportar soluciones nuevas a los desafíos de su comunidad. A las y los docentes, a las y los ponentes y talleristas, gracias por su compromiso con la enseñanza, por sembrar curiosidad y rigor científico. Y a nuestras y nuestros visitantes de diferentes instituciones también, gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros esta convicción de que la ciencia y la tecnología pueden y deben servir a la dignidad humana. Que esta jornada pues sea un testimonio del espíritu del TUCH, un espacio donde la técnica se une con la conciencia, la innovación con la ética y el conocimiento con el servicio. Sean todas y todos bienvenidos a la Jornada de Ciencia y Tecnología 2025. Que la inspiración, la creatividad y el compromiso con el bien común guíen cada uno de nuestros pasos. Bienvenidas, bienvenidos, que sea una gran jornada para todas y todos. Estimada doctora Adriana Jiménez, muchas gracias por su mensaje inaugural para esta jornada 2025. Y dando paso, pues, vamos a iniciar oficialmente las actividades de nuestra jornada de Ciencia y Tecnología 2025. Y para ello contamos con la presencia de la ganadora del premio Ada Byron a la mujer tecnóloga en su cuarta edición, la doctora Rosana Arroyo Barestegui, quien impartirá la conferencia titulada Mi encuentro con vivas y tricomunes, una aventura sin fin. Antes de darle la palabra a nuestra invitada muy especial, me voy a permitir leer una semblanza que, como cualquier semblanza, siempre queda corta, que ha aportado al campo de la ciencia y la tecnología en nuestro país. La doctora Rosana Arroyo Verástegui nació en Ocotlán, Jalisco. Ella es química farmacobióloga por la Universidad de Guadalajara y realizó el doctorado en la Instituto y una estancia postdoctoral en la Universidad de Texas en Estados Unidos. Ha publicado 95 artículos en revistas indexadas, presentado 354 presentaciones en congresos y simposios nacionales e internacionales y cuenta con 11 títulos de patentes mexicanas y 3 PST en España. Su aportación en el campo de la amibiasis fue la identificación y localización de una adhesiva, molécula clave en la patología de la amiba y candidato vacunal. Además, ha generado productos de alto valor agregado, como el prototipo de un kit
para el inmunodiagnóstico de la tricomoniasis, utilizando muestras de sangre, y ha contribuido a la identificación de 2 compuestos como alternativa para su tratamiento. Adicionalmente, ha recibido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, como los premios Lolo e Igo Flisser, Canifarna 1999 en Ciencia Básica, Nacional de Investigación otorgado por la Fundación GlaxoSmithKline en 2006, y el Internacional UNESCO Guinea Ecuatorial en 2012 por sus aportaciones en las ciencias de la vida. Actualmente es investigadora nacional emérita del SNI número 2 y recientemente fue galardonada con el Premio para Mujeres de la Ciencia L'Oréal, UNESCO, AMC. Bien, con Almex 2023 y con el Premio Ada Byron 2025, cuarta edición a la mujer tecnológica. Tecnológico. Bienvenida, doctora. Un aplauso, por favor. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias a las autoridades del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco por esta invitación, y al sistema jesuita, universitario jesuita, pues por este galardón. Realmente me siento muy honrada de haber recibido este premio. Y bueno, en esta ocasión les voy a platicar un poco académico y un poco personal, con la idea de que conozcan que personas que venimos de un lugar pequeño podemos, con la educación, ir creciendo, ir desarrollándonos y llegar a posiciones importantes en nuestras instituciones en las que nos incorporamos, y tener aportaciones de beneficio para la sociedad. En este caso, pues empezaré diciéndoles que, bueno, yo nací, si me pasa la primera, por favor. Eh, He titulado esta plática Mi encuentro con amigas y con tricomonas, una aventura sin fin. ¿A qué me refiero? Bueno, pues después de realizar la licenciatura como química farmacobióloga, pues me interesó trabajar con microorganismos, amibas, las causantes de la amibiasis, que muchos de nosotros la hemos padecido y la seguimos padeciendo, y otra menos conocida como tricomoniasis, que es una infección de transmisión sexual, que no se conoce mucho, no se habla mucho, pero que es muy común, y su principal problema es que no tiene síntomas. Entonces a veces estamos infectados, enfermos, pero no tenemos síntomas. Y la ventaja de esto es que es curable. Entonces requerimos de un buen diagnóstico para un buen tratamiento. Entonces empezaré pues diciéndoles, esta es mi población donde nací. Ocotlán, Jalisco, está muy cerca de una de las riberas de Chapala, el lago más grande de México. Y en esta población pues nací yo. Formo parte de una familia que inició con 3 niñas. Aquí estamos al lago de Camécuaro cuando nos llevaban de paseo, 2 hermanas y yo. Y mi familia terminó con 7 miembros, 4 hombres después de mí. Y recientemente, el año pasado, celebramos los 100 años de mi padre. Y desafortunadamente en mayo ya nos dejó. Pero bueno, dejó una simiente muy buena con mis 7. La familia de 7 que integramos. Les platicaré un poco dónde y cómo me fui desarrollando. Cuando niña,
pues afortunadamente, a pesar de ser una familia grande, mis papás se esforzaron por darnos una educación, puesto que eso era nuestro futuro, y nos pusieron en escuelas primarias privadas, a pesar de que éramos 7, y hacían todo el esfuerzo. Bueno, y nosotros pues lo compensábamos desempeñándonos bien. Yo tuve el premio a la excelencia en varios años. Aquí estoy como en tercer año, seguramente, recibiendo el premio a la excelencia por el desarrollo. Y bueno, terminando la primaria, la secundaria en escuelas privadas, después a la preparatoria me fui a la escuela pública de la Universidad de Guadalajara, estaba incorporada en la ciudad de Ocotlán, y de ahí hice mis trámites para la universidad en la ciudad de Guadalajara y me aceptaron inicialmente en la carrera de medicina. Y estuve por ahí semestre y medio, pero como entré tarde, porque no salí en las últimas listas, ya la carrera ya había empezado. Y para mí, pues fue un estrés muy grande. Yo tenía 16 años cuando inicié la carrera. Entonces, para mí fueron muchos choques el cambiar de mi ciudad pequeña a la ciudad de Guadalajara, el aprender a transportarme yo sola por el transporte público para ir a la Facultad de Medicina, que estaba lejos de donde vivía, y yo sola. Entonces, bueno, fue un choque grande. Y por otro lado, tratar de emparejarme con las materias que ya iban avanzando día a día, pues fue demasiado fuerte la presión. Empecé con dolores de cabeza y bueno, decidí que tenía que hablar con mis padres y decirles que no podía seguir con. Entonces me tardé un poco pensando cuál iba a ser la reacción de que si había costado tanto trabajo entrar, cómo me decidía dejarla. Y bueno, cuando finalmente lo pude hacer y hablé con ellos, me dijeron, pues si eso es lo que quieres, adelante, quédate en el negocio familiar, piénsale bien qué quieres seguir haciendo, si vas a trabajar con nosotros o si vas a volver a iniciar una carrera, busca cuál es la que más te interesa. Y mi hermana, la mayor, ya había iniciado la carrera de química farmacobióloga y me interesó. Entonces me inscribí en esa carrera y me aceptaron y de ahí en adelante fue camino para arriba. O sea, fue una decisión muy buena, aunque dejé año y medio de estudiar. A veces ese tiempo es bueno, pero también puede ser malo porque ya no regresas a las aulas. Entonces, a mí me sirvió mucho, me permitió valorar el esfuerzo que estaban haciendo mis padres, me permitió saber lo que es trabajar todos los días en ese nivel para tener ganarte el sustento, y decidí que quería seguir estudiando. Entonces, esos paros bien direccionados sirven para tomar una decisión que marca tu futuro, pero también puede ser una situación en la cual ya no regreses a las aulas y te quedes con el mínimo de tu educación y eso te puede impactar en tu futuro. Y bueno, afortunadamente, pues ese cambio fue muy bueno, tanto que mi desempeño pues fue excelente en la carrera. Tuve el primer lugar cada año en mi generación y eso me llevó a recibir el Premio Nacional a los Mejores Estudiantes de México que daba el Diario de México, que ya no lo hace, pero que era una conjunción muy importante para reconocer el esfuerzo de los estudiantes universitarios en todas las universidades del país. Entonces, en esta etapa, para recibir el premio, pues nos concentraban en la Ciudad de México a todos los estudiantes que habíamos tenido ese desempeño, y pues era una convivencia muy interesante y muy importante, tanto que les puedo decir que uno de mis colegas en el Cinvestav actualmente fue una de las personas que también recibió ese premio de la Universidad Autónoma de Chihuahua y que seguimos siendo
amigas nos conocimos en esa etapa y nos volvimos a encontrar como estudiantes en Cinvestav y ahora como profesores en el departamento. Entonces, pues son etapas que te van marcando, ¿no? Y que vas haciendo conexiones. Bueno, antes de seguir el posgrado, al terminar la carrera, pues uno se queda y ¿qué sigue? ¿No? ¿Voy a seguir estudiando o me incorporo a las filas de los profesionales en el trabajo? Y bueno, nuevamente mi hermana mayor, bueno, pues yo ya estoy trabajando en una preparatoria fuera de la Ciudad de México, de la Ciudad de Guadalajara. Si te interesa, te puedo incorporar. Y bueno, les puedo decir que ahí la decisión no la tomé yo tanto, me quedé callada, nunca le dije sí ni no. Y bueno, ella asumió que el quedarme callada era un sí, y hizo todos los trámites. Y 2 semanas antes de empezar las clases en la preparatoria me dijo, ya estás, tienes clases y empiezas en 2 semanas. Y además ser parte del laboratorio de análisis clínicos de la preparatoria. Entonces, otro choque por no tomar una decisión yo, pero al ser responsable dije, bueno, ya está, a cumplir. Entonces, eso me llevó a salir de la ciudad de Guadalajara y a irme a una población que se llama Autlán de Jalisco, en la cual ahí pasé 4 años como profesora de preparatoria, dando materias relacionadas con mi área. Daba higiene y previsión social, biología, daba la técnica de citología, que se daba como parte de las prácticas de laboratorio. Y aparte, pues teníamos la interacción con los pacientes que iban en busca de un análisis clínico. Entonces ahí estuvimos por 4 años y para mi fortuna, pues ahí conocí a otro profesor que también daba clases en la preparatoria y pues aquí estamos como pareja, ahí empezamos un noviazgo y los dos teníamos el interés de seguir el posgrado. Y entonces, ¿qué creen que hicimos? Pues dejamos de ser profesores de preparatoria, ganando ya un salario, teniendo ya varias cosas, pues nos casamos y dejamos de trabajar. Hicimos solicitud a la Ciudad de México, al Cinvestav, para entrar a la maestría. Y en ese entonces, en el Cinvestav, pues nos daban 6 meses de prerequisitos, en los cuales no teníamos beca, teníamos que estar con nuestros recursos y teníamos que pasar 4 materias para poder ser estudiantes de Cinvestav. Y una de esas materias pues era matemáticas, cálculo, que no sabíamos. Afortunadamente mi esposo, muy bueno, él daba clases de química y matemáticas en la prepa, pues él nos empezó a dar clases extras los fines de semana para poder pasar ese curso. Y bueno, la fortuna fue también que nos aceptaron a los dos en el posgrado fue en la época de una de las devaluaciones grandes en México y éramos alrededor de 130 estudiantes, aspirantes a ser estudiantes de posgrado en Cinvestav y de esos quedamos solo 30 aceptados. Todos los demás, pues, a la vida profesional, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente, como les digo, nos quedamos los dos, nos aceptaron a él en biotecnología, a mí en biología molecular y genética. Y bueno, empezaron los problemas. ¿Por qué? Pues porque solo nos dieron una beca de CONACYT, aunque a los dos nos habían admitido. En ese entonces no estaba tan regulado lo de las becas, era muy difícil conseguirlas. Y pues solo nos dieron una beca. Y bueno, eso nos llevó a que pues tuviéramos condiciones precarias para el arranque del posgrado. Uno de los compañeros que habíamos tenido en esos 6 meses de prerequisitos era un médico y vivía ahí en Lindavista, cerca de Cinvestav. Entonces,
nos ofreció su cochera para vivir por un tiempo mientras nos regulábamos con nuestros ingresos con las becas. Y ahí estuvimos casi año y medio viviendo en una cochera que nos había acondicionado el chico. Tenía puerta de metal y había que forrarla de periódico para que no nos pasara el frío del invierno en esta época en la Ciudad de México. Y bueno, finalmente llegaron las dos becas y pudimos cambiarnos a compartir casa con otros estudiantes de posgrado del Sinvestab. Y así pues terminamos aquí les muestro el anterior. Perdón. Esto fue en el 82 que estuvimos en Sinvestab. Y a mí en el proceso de estudiar la maestría, que fue nuestra primera meta, cuando la evaluación me ofrecieron pase a doctorado directo. Por eso es que yo solo tengo doctorado como título. Aunque hice todas las materias de la maestría, pero como no sustenté el examen de mi trabajo de maestría, pues se avanzó y eso me permitió tener el doctorado en 5 años. Y mi trabajo, como lo mencionaron en la semblanza, pues fue sobre la identificación de una adesina de entameba histolítica, la famosa amiba. Esta molécula pues es una proteína que el parásito pone en su superficie para poder interaccionar con el epitelio intestinal. Y ese fue el desarrollo de mi trabajo, identificar esa adesina. Y les puedo decir que aún a este tiempo se sigue trabajando con esa molécula porque resultó ser una molécula muy importante para el parásito. Participa en la adhesión, si se bloquea, se puede interferir con la infección, tanto que puede funcionar como un blanco de vacuna y se ha avanzado en eso. Y en esta microfotografía les enseño pues a mi tutora, la doctora Esther Orozco, muy afamada investigadora mexicana, emérita de Sinvestab y emérita en el SNI, que también ha recibido premios internacionales, el L'Oréal UNESCO Internacional. Y aquí les muestro pues el acompañamiento de mi mamá en el día que presenté el examen de grado. Y les puedo decir que es una fecha que no se me olvida, porque mi hijo, el primero, que nació un año antes de que yo me pudiera graduar, estos son los artículos que salieron alrededor del trabajo que se hizo y un premio. Y mi hijo nació en el 86. Entonces, eso significa que en el periodo en el que estaba trabajando en tesis de doctorado, pues también me embaracé, también continué con los estudios y nació mi hijo un año antes de que yo me graduara. Y la fecha de graduación es la fecha en la cual mi hijo cumplió un año. ¿Y qué fue lo triste? Pues que no pudimos estar con él porque contamos afortunadamente con el apoyo de la familia de mi esposo, que nos pudo recibir al bebé desde los 9 meses para que yo pudiera terminar mi escritura de tesis, los últimos experimentos y presentar el examen. Pero eso significó pues estar separado 3 meses del hijo y no estar el día de su cumpleaños. Y sin embargo, bueno, son sacrificios que se hacen, que gracias al apoyo de la red familiar le permiten a uno seguir avanzando, formar una familia, tener hijos y seguir adelante. Entonces, mensaje, chicas, sí se puede combinar la educación, la maternidad
la profesionalidad y seguir adelante, ¿sí? Pero es súper importante contar con una pareja que realmente los apoye, con una red familiar que también los apoye y que los sacrificios que se tienen que hacer y el trabajo extra que se necesita, paga. ¿Sí? Hay que desvelarse, hay que cumplir con al menos 3 jornadas, la del trabajo, la del estudio, la de la familia, la de los hijos. Pero bueno, ese esfuerzo vale la pena. Entonces aquí está mis papás, que fueron los padrinos del primer bebé, y mi esposo y yo. Y el hijo, por supuesto. Y bueno, nos habíamos regresado a Guadalajara, a la universidad, a iniciar como maestro, a ver si nos podíamos trabajar en investigación en la universidad, nuestra alma mater, pero las cosas no se dieron, no había los recursos, no había el nombramiento adecuado y entonces eso pues nos hizo aceptar una invitación que nos habían dado de realizar un postdoctorado en Estados Unidos. Y bueno, como las cosas no se dieron, pues esa fue la necesidad de regraduarme rápido para tener mi título, para poder hacer los trámites de visa y de entrada al postdoctorado. Y entonces eso nos llevó pues a reunirnos nuevamente la familia, el marido, el hijo y la mamá, prepararnos para nuestra siguiente etapa de ir al postdoctorado a Estados Unidos. Y eso fue en el 87. Llevábamos a un bebé de 1 año. Entonces, pues ahí, en ese periodo, pues mi tutora metió la tesis de doctorado al concurso del premio Lola Ego Flisser, el cual premia las tesis en parasitología, a las tesis de doctorado que tienen avances importantes. Y pues estando en Estados Unidos nos llaman diciendo que nos habíamos ganado el premio Lola Ego Flisser y pues regresamos un viaje rápido con el hijo, el esposo, la familia de mi parte, nos pudimos reunir en la premiación y algunos compañeros de laboratorio de la doctora Orozco. Entonces eso fue en el 89, entonces ya teníamos 2 años en Estados Unidos. Y bueno, ¿qué hicimos en Estados Unidos? Bueno, de estar trabajando en amibas, de estar buscando las moléculas que le ayudan al parásito a adherirse a los epitelios intestinales, el profesor Alderete vio mi trabajo con una presentación que hizo la doctora Orozco en un congreso internacional y eso dijo, esta es la persona que yo necesito porque en tricomonas estamos estudiando las adhesinas y queremos una persona que trabaje ya con este tipo de moléculas para avanzar. Entonces, pues, nos contactaron, nos aceptaron y estuvimos allá 7 años en Estados Unidos. Íbamos por 3 años, ese era el compromiso, pero mi esposo solo llevaba la maestría y dijo, no me regreso si no tengo yo mi doctorado. Entonces él hizo trámites al departamento de bioquímica en el centro de salud de la Universidad de Texas, donde estábamos. Él estaba trabajando como profesor invitado en patología, haciendo biopsias de conejos, trabajando bioquímica, estudiando los riñones, cómo protegerlos para un trasplante. Entonces decidió estudiar el doctorado y bueno, eso nos llevó a negociar que donde estaba haciendo el postdoctorado me continuaran contratando. Entonces, afortunadamente el profesor aceptó lo del trabajo que estábamos realizando
estaba dando de pie a mucho avance y pues me permitieron continuar en el mismo laboratorio mientras mi esposo hacía sus 4 años de doctorado. Y eso nos llevó pues a trabajar con otro parásito que se llama Trichomonas vaginalis. Y este parásito causa una infección de transmisión sexual, tanto en hombres como en mujeres. Y los principales síntomas cuando los hay, que les mencionaba que no todo el mundo tiene síntomas, se presenta prostatitis o inflamación de la próstata o inflamación de la vagina en la mujer. Y esto hace que las personas sean más susceptibles a infectarse con otros patógenos que sí son mortales, como el VIH, como el VPH, el papilomavirus, e inclusive es un factor de riesgo para cáncer prostático o cáncer de cervix. Entonces esto, pues también en las mujeres embarazadas que se infectan, pues esto les ocasiona problemas serios como partos prematuros, el nacimiento de bebés de bajo peso y los bebés pueden tener infecciones al nacer. Entonces esto pues puede ocasionar inclusive infertilidad y este parásito aparentemente es muy sencillo, es un parásito unicelular, el cual se divide de forma no sexual, a pesar de que causa una enfermedad de transmisión sexual, se divide por fisión binaria y da origen a 2 células nuevas, idénticas aparentemente. Entonces, este microorganismo, pues los principales problemas que tiene es que aunque es curable, pues necesitamos que la persona se diagnostique aunque no tenga síntomas y que también el tratamiento, aunque existe, que es el metronidazol, el mismo que nos dan para amibas o para yardia, pero cada vez hay más resistentes al tratamiento. Entonces, pues estos 2 puntos nos interesó a nosotros trabajar, por un lado conociendo al parásito y por otro buscando alternativas ya sea para diagnóstico o para tratamiento. Y pues, ¿cuáles son los factores de riesgo para esta enfermedad de transmisión sexual, al igual que las otras? Múltiples compañeros sexuales, historias de otras infecciones de transmisión sexual, coinfecciones con gonorrea o con sífilis, asociación bacteriana, un pH vaginal mayor al 4.5, nuestro pH nos protege, pero si este cambia, el parásito se instala muy fácilmente. Y también, pues la forma de proteger es el condón, y si falla el condón o no se usa, pues también ese es un factor de riesgo. Y quiero presentarles en este video que se den una idea de cómo es el bichito. Es un microorganismo móvil, el cual tiene flagelos en uno de sus extremos que le permite desplazarse. Así es como lo estudiamos en el laboratorio. Y así es como se vería en una muestra vaginal o uretral. Y es la forma más sencilla de diagnosticar, pero se requiere de que se haga inmediatamente que se toma la secreción. ¿Por qué? Porque el parásito deja de moverse cuando se enfría la secreción. Y manera de visualizarlo, pues es por su movimiento. Entonces, si ya no se mueve, ya no nos permite diagnosticarlo en esas muestras, porque es el más sencillo. Y entonces el tratamiento y la prevención de la tricomoniasis, pues como les mencionaba, es a través del metronidazol o tinidazol. Como a la mujer es la que casi siempre se diagnostica, es la que recibe tratamiento, pero para que este sea efectivo, necesita ser en pareja, porque si no, cuantas veces esté en contacto con el microorganismo, la persona se va a volver a infectar. Entonces, la efectividad del tratamiento es hasta de un 95% cuando se den pareja. ¿Y eso qué significa, chicos? Que si su pareja le han diagnosticado tricomonas,
por favor acepten el tratamiento para que se curen los dos, ¿vale? Y bueno, la forma principal de prevenirla es o la abstinencia, que eso es casi imposible, o el uso de condón. ¿Eh? Bueno, ¿qué hemos estudiado en estos microorganismos? En estos microorganismos hemos visto que los factores ambientales, como el oxígeno, la temperatura, el pH, la concentración de hierro, de poliaminas, de glucosa, controlan la expresión de genes de este microorganismo. Y eso hace que el microorganismo tenga diferentes propiedades de virulencia, que lo que es son diferentes herramientas que el patógeno utiliza para poderse instalar en el organismo, el humano, ya sea la vagina, la uretra o la próstata, y causar daño. Es una enfermedad crónica, ¿por qué? Pues porque el parásito tiene forma de adquirir nutrientes, los que necesita, crecer, adherirse, causar hemólisis de los eritrocitos para aprovechar el hierro, causar daño en los epitelios e inclusive fagocitar algunos de los otros microorganismos o pedazos de célula que se encuentren en la piel. Entonces es un parásito bien equipado que le permite mantenerse en el epitelio por mucho tiempo. Y bueno, hablando de las adhesinas, pues les enseño una fotografía en la cual nosotros seguimos por electroforesis a 4 pandas, las cuales el parásito utiliza para adherirse. Y eso es una caricatura en la cual les muestro, aquí están esas moléculas en la superficie del parásito y en los epitelios hay unos receptores que se complementan y que permiten esa interacción específica a nivel molecular. Y eso pues nos dio, pudimos publicarlo, tener varias publicaciones ahí de cómo estas moléculas tiene el parásito que a su vez se regulan por los niveles de hierro. Para este parásito los niveles de hierro son muy importantes. En cambio, los niveles de zinc que están presentes en el esperma, en las secreciones prostáticas, lo combaten. Por eso es que la mayoría de las veces la que sufre el problema es la mujer, porque está en un ambiente rico en hierro, y el hombre generalmente rápidamente se deshace de la infección por las condiciones propias del tracto geniturinario masculino. Y estas son algunas de las publicaciones en las que participamos durante el postdoctorado. Y bueno, una de ellas fue un hallazgo que permitió que tuviéramos una colaboración con Sinvestab, con un grupo de Sinvestab, que permitió y que me invitaran a regresar a México para incorporarme a Sinvestab. Y esto, pues, logramos una publicación muy interesante en la cual el parásito se transforma de esa pelotita que vieron ustedes moviéndose, desplazándose en líquido, al contacto con la célula vaginal, se va transformando en una amiba, la cual le permite mantenerse a pesar de los flujos vaginales o del ciclo menstrual. Y eso, pues, gracias a esa colaboración, pudimos sacar esta publicación, nos dieron la portada por las micrografías electrónicas impactantes en donde mostraba el parásito en esa interacción con las células epiteliales. Y aparte, pues algo que también sucedió, nació el segundo hijo. Entonces, bueno, hay aportaciones académicas, pero también la familia creció. Y eso, pues también hubo situaciones difíciles en las cuales aquí, gracias al apoyo familiar, aquí les muestro a mi suegra, la mamá de Jaime, y nuestros 2 hijos en el 93.
Entonces, bueno, sí se puede combinar familia, trabajo, estar fuera del país y seguir avanzando. Estas son algunas de las publicaciones que también surgieron en ese trabajo y que me permitieron a mí iniciar una nueva línea de trabajo en Simvestab. Cambié a trabajar con otras moléculas que tienen la capacidad de degradar proteínas, que se llaman proteasas. Y con este tema de trabajo que surgió en el postdoctorado como una serendipia, pudimos traernos esa línea de trabajo al Simvestab. Y les muestro pues que gracias a esa interacción, esa colaboración entre dos grupos, pudimos regresar a la Ciudad de México, al Simvestab. Y desde entonces estamos ahí. Ya tenemos más de 30 años trabajando en Simvestab, estamos en la formación de estudiantes y el tema de trabajo pues fue seguir estudiando al parásito Trichomonas vaginalis, la interacción con sus células epiteliales, la búsqueda de biomarcadores para diagnóstico y para tratamiento. Les enseño rápidamente algunas de las moléculas que hemos estudiado. Una proteasa que participa en la adhesión. Esta proteasa tiene la capacidad de degradar gelatina como una manera de seguirla. Participa en la adhesión y hemos sacado varias publicaciones y de estas una patente, la cual nos permite proponer a esta molécula como parte de diagnóstico, como una de las moléculas biomarcadoras para diagnóstico. Y estos son los estudiantes que participaron en este trabajo, estudiantes de maestría y doctorado. Y por supuesto, en colaboración con mi esposo, él nos apoya la parte de clonación, expresión y purificación de proteínas para usarlas como antígeno para probar sueros de pacientes. Una segunda molécula que le llamamos CP4, la cual participa en la hemólisis, es capaz de romper eritrocitos. Esa molécula se encuentra en la superficie y en los flagelos del parásito. Y también tenemos varias publicaciones. Este trabajo fue a partir de uno de los estudiantes de mi esposo, que se entusiasmó a trabajar con tricomonas y que la maestría la hizo con él y después el doctorado buena parte la hizo conmigo. Entonces eso también nos llevó a tener una patente, ella es Roselena, y una colaboración con una profesora que desgraciadamente en la pandemia se nos fue. Y esta tesis pues, recibió una mención honorífica del premio Lola e Higo Fliesser. Otro grupo de moléculas, otras proteasas, varias de ellas participan en el daño a los epitelios. Aquí tenemos una monocapa, en contacto con los parásitos, empiezan a disgregarla, a romperla, y eso pues, nos permite identificar algunas de ellas y ver que su participación, si usamos anticuerpos contra estas moléculas, prevenimos el daño celular. Y las características de estas moléculas, pues es que están en la superficie. Esta es una inmunofluorescencia que nos muestra que las moléculas en amarillo están colocalizando con el marcador de superficie. Se encuentran en vesículas. También se regulan, el hierro la regula negativamente. ¿Por qué? Porque si el parásito tiene hambre, necesita hierro, el parásito se vuelve más dañino y entonces eso activa la expresión de estas moléculas. Requiere de otros componentes que son poliaminas, que son los encargados del mal olor de las secreciones de esta infección,
es como un olor a pescado descompuesto. Esa es la característica de las poliaminas y la característica de las secreciones de una infección por tricomonas. Son inmunogénicas en pacientes positivos y eso es bien importante para el desarrollo de un método de diagnóstico en sangre para la tricomoniasis. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos que se generan en las pacientes enfermas, cuando se da tratamiento desaparece. Entonces, el seguir a los anticuerpos en una persona nos permite decir infección activa, a diferencia de cuando se detecta al parásito o cuando se detecta componentes del parásito en las secreciones, a veces no sabemos si es por una infección activa o los restos que quedan de esa infección. Y bueno, también se les encuentra estas moléculas en las secreciones vaginales y hay inhibidores propios del parásito que controlan la actividad de estas enzimas. O sea, el parásito no solo tiene estas enzimas, sino que también tiene quien las controla. Y eso es lo que parte hemos estudiado. Y bueno, como son varias moléculas y varios estudios, aquí concentro todos los estudiantes que han participado en esos trabajos y los colaboradores y las publicaciones que han resultado de estos trabajos, así como las patentes que han resultado de estos trabajos. Entonces, bueno, gracias a esa combinación de técnicas, la participación de estudiantes desde licenciatura, maestría, doctorado y postdoctorado, pues hemos podido mostrarles lo que hemos trabajado en el laboratorio. O sea, no es trabajo realizado por mí, es trabajo realizado por todos los estudiantes que han estado bajo mi dirección. Y bueno, también dos estudiantes más han recibido esa premiación de Lola e Igo Flisser en sus trabajos de doctorado. Entonces, pues en esta caricatura les concentro un poco qué es lo que hemos avanzado en el conocimiento de la patogenia o las herramientas que tiene el parásito para causar daño o para adherirse. Y cada una de las pelotitas pues representa las moléculas en la superficie, pero estos Pac-Mans representan a las proteasas que degradan material, que degradan proteínas, y su participación ya sea en el daño celular, en la adhesión o bien en la destrucción de eritrocitos. Parte de lo que hemos visto también, dado que el hierro es tan importante para el parásito, pues hemos ahondado un poco en cómo algunas de las moléculas responden en bajo hierro, como las que causan la destrucción, y otras que responden en alto hierro, las que necesita para adherirse. Entonces, el parásito tiene la capacidad de adaptarse, de responder y de mantener una infección por largo tiempo, pues gracias a esas capacidades de estar prendiendo y apagando genes. Y hay algunas cosas pues que todavía faltan reconocer. Y aquí les enseño que gracias a esos estudios alrededor de entender cómo el parásito responde a alto y a bajo hierro, prendiendo y apagando genes, pues nos dieron el premio GlaxoSmithKline en el 2006. Y le hemos seguido avanzando y tenemos ya identificados al menos dos mecanismos bien interesantes en los cuales participa la regulación por hierro en tricomonas. Y bueno, todo este conocimiento básico y el acercarnos a los pacientes infectados, pues nos ha permitido proponer que podemos identificar biomarcadores para el diagnóstico de tricomonas usando ensayos como la inmunoproteómica y el uso de antígenos recombinantes. Y eso nos ha llevado a mostrarles que si usamos sueros de pacientes positivos por cultivo para tricomonas, podemos detectar aquellas moléculas
para las cuales hay anticuerpos. Y por espectrometría de masas y doble dimensión, como se está mostrando aquí, pues podemos identificar a varias proteínas y resulta que varias de esas proteínas son las que veníamos trabajando como factores de virulencia, como proteasas participantes en adhesión, en hemólisis, en citotoxicidad. Y con el apoyo de mi esposo, pues pudimos producir esas proteínas recombinantes y hacer la prueba, la validación de que esas moléculas que habíamos identificado con los sueros de pacientes también reconocían ya a los antígenos recombinantes, todos los que eran sueros positivos, pero no los sueros negativos. Y entonces eso pues nos lleva, estas son los estudiantes que trabajaron en este proyecto, la publicación que sacamos, nos dieron la portada, esta imagen es de nosotros y podemos decir que tenemos un prototipo para un kit de diagnóstico, pero utilizando no muestras vaginales o uretrales, sino una simple muestra de sangre periférica, en la cual nuestro sistema es buscar a los anticuerpos que andan circulando en sangre y tenemos un avance del 80% del proyecto, en el cual lo que nos resta es validar molecularmente, porque ahora el nuevo estándar de oro para el diagnóstico de tricomonas es un diagnóstico molecular, ya sea por PCR, por hibridación, en la cual va a permitirnos corroborar que todos los pacientes que aunque tuvieron cultivo negativo, tienen una reacción positiva por suero, también tienen al parásito positivo en vagina. Y eso nos va a permitir, pues decir, nuestro sistema más simple, menos invasivo, puede servir para el diagnóstico de tricomonas. Entonces, ahorita estamos en un nivel de ensayo tipo ELISA, un colorimétrico, en donde nos dice, este es positivo, estos son negativos. Y bueno, con eso nos dieron un reconocimiento, una medalla de plata en un congreso que hacía el ICIT. Y los colaboradores que nos permitieron obtener muestras de sangre, realizar los ensayos y el cultivo, la producción de los antígenos recombinantes, el grupo de mi esposo, el doctor Jaime Ortega, y una agencia que estaba en Simvestab que permitía la promoción y la búsqueda de recursos para el financiamiento. Desgraciadamente esta unidad ya se cerró. Entonces eso nos dio un donativo que nos permitió avanzar. Y les comparto imágenes cuando recibimos el premio internacional en UNESCO Guinea Ecuatorial en la UNESCO en París. Me tocó dar un pequeño speech y bueno, como la Guinea Ecuatorial es de habla hispana, yo di mi speech en español. Y aquí estoy con los otros dos ganadores, un sudafricano y un egipcio. Fue la primera vez que se hizo esta premiación y aquí estamos con personas del gobierno de Guinea Ecuatorial. Aquí estoy con mis hijos, mi esposo, la torre no se ve casi, pero está la torre de atrás. Y después fuimos a mi casa con mis papás a compartirles el diploma y la estatuilla que nos dieron en este premio y como ven, pues están muy felices por los reconocimientos. Y bueno, remato esta plática mostrándoles que el parásito no solo responde a hierro, sino también responde a glucosa, altas y bajas concentraciones de glucosa. Y como ven en este esquema, pues es similar el parásito en restricción de glucosa cuando tiene hambre.
hace que se expresen las mismas proteasas que participan en la degradación de los epitelios y pone otras moléculas en su superficie, además de las adhesinas que ya les mostré, que es una enzima metabólica que está en el citoplasma y que en alta glucosa se va a la superficie y participa en la interacción con la matriz extracelular. Entonces el parásito se las ingenia, prendiendo y apagando genes y usando moléculas no típicas para funciones necesarias. Entonces esto pues nos permite conocer más al parásito, saber que aunque es unicelular, es un parásito muy complejo, el cual se las ingenia para sobrevivir por largo tiempo en nosotros cuando estamos infectados. De ahí la necesidad de conocerlo para saber cómo combatirlo. Y esta molécula en particular que les menciono, que en alta glucosa la pone en la superficie, pues se ha convertido en un blanco para tratamiento, por esa capacidad de ponerla en la superficie. Y este es un trabajo en colaboración con otras dos instituciones, con la Escuela Nacional de Homeopatía, de Medicina y Homeopatía del Poli, con la doctora Claudia Benítez y su estudiante, Sinvestab con el doctor Luis Brieva de Irapuato y la UAM con el doctor Rojo. Entonces esta colaboración permitió que estudios iniciando con la cristalización de la triosa fosfato isomerasa por el doctor Luis Brieva, conocer la estructura tridimensional permitió hacer análisis utilizando inteligencia artificial, análisis masivos para la búsqueda de compuestos capaces de interaccionar con esta molécula y bloquear su actividad enzimática y su movilidad a la superficie. Y eso nos llevó pues a varias publicaciones en conjunto, pero sobre todo a la propuesta de 3 patentes de 2 compuestos que se encontraron, que son capaces de matar al parásito y que nos va a permitir, pues si alguien las farmacéuticas está interesado, pues desarrollar medicamentos alternativos al metronidazol para todas aquellas personas que son resistentes al metronidazol. Y con esto, pues termino la plática, una salpicadita de lo que hemos hecho, para decirles que el conocer la biología del patógeno y las respuestas del hospedero nos han permitido la identificación de biomarcadores tanto para el diagnóstico en sangre como blancos terapéuticos alternativos que van a ayudar al manejo y control de la tricomoniasis. Pensamos en la población mexicana, pero si esto se desarrolla, pues puede ser aplicable a nivel global, porque es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes en el mundo. Tenemos alrededor de 156 millones de casos nuevos cada año. Y la mayoría, 80%, sin síntomas, por lo tanto, sin diagnóstico y, por lo tanto, sin tratamiento. Entonces, ese es el interés principal. Y bueno, tenemos capítulos del libro para difusión, un folleto para dar a conocer esta infección que casi no se sabe de ella, algunos aspectos de difusión y bueno, los últimos premios que hemos recibido, el Ada Byron, gracias al sistema universitario jesuita. Les comparto parte de las imágenes de los grupos que han pasado por mi laboratorio, los colaboradores fijos que tengo, mi auxiliar de todo el tiempo, el técnico, mi secretaria que no tengo imagen y por supuesto mi esposo. Y las colaboraciones y el financiamiento, colaboraciones con hospitales y con otros grupos de investigación. Y mi familia
al 2025. Mi hijo mayor, nuestro nieto, acaba de cumplir 1 añito, y el hijo menor, Daniel, también acaba de terminar su doctorado. Entonces, pues muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias a la doctora Rosana, quien pues amablemente ha compartido un poco de lo que ella ha trabajado durante en su vida académica y que es una inspiración para las juventudes que al día de hoy nos acompañan. Doctora, si nos permite, podemos abrir un espacio de preguntas para algunos estudiantes o compañeros, colegas que quieran eh, compartirnos su impresión respecto de este ejercicio de vida que nos comparte la doctora. No les dé pena, y a mí ya se me quitó. Hasta allá ya hay una. No, yo nada más quiero reconocerle, doctora Rosana, y reconocer, pues, que nosotros aquí en el TURCH buscamos que nuestras y nuestros estudiantes pongan al servicio de la sociedad lo que saben hacer, lo que saben, lo que han aprendido. Y me parece que su testimonio es muy claro en esto justamente porque ha puesto al servicio todos sus conocimientos. El siempre pensar en una mejor vida para las personas, eso definitivamente es poner al servicio lo que uno sabe, lo que ha aprendido a lo largo de la vida. Nada más quería reconocer. Gracias, directora. Una pregunta. Obviamente antes de eso, pues una felicitación y un agradecimiento, porque, bueno, pues es una trayectoria impresionante, es realmente también inspirador para todos los que estamos aquí, todas y todos, saber pues, que se puede hacer ciencia, que sin distinción, si no hay problema. No es fácil, pero que no es un impedimento. El tema de género, por supuesto. Porque me imagino que también le tocó abrir brecha, ¿no? Ahí. Pero yo lo que también le quería preguntar es ¿qué recomendación nos podría hacer a nosotros como tecnológico? Nosotros no estamos configurados para hacer investigación actual, segura. No tenemos la infraestructura ni el diseño para hacer investigación básica, nada de eso. Pero, ¿qué recomendación nos podría hacer para que pudiéramos orientarnos un poco más hacia esto de la investigación y como nosotros a los docentes, tomando en cuenta que nuestros estudiantes pasan poquito tiempo, pasan 2 años nada más aquí. De momento pasan 2 años y medio, entonces es poco el tiempo que podemos estar con ellos. Bueno, creo que una parte clave para que alguien se dedique a la investigación es la curiosidad. O sea, ¿qué quieres? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te interesa saber? Y ubicarlos hacia dónde puede haber esa información. ¿Sí? Ahora con toda la comunicación digital, pues a veces no necesitamos ni docentes, sino necesitamos orientarlos hacia que vayan a buscar a las fuentes correctas, a las fuentes fidedignas, la información para que empiecen a cultivar esa curiosidad que tienen y que se empiecen a orientar hacia dónde pueden encontrar los lugares que alimenten esa curiosidad y que lo lleven a destacarse más, a aprender más.
Si la estancia aquí es de 2 años y medio, pues a lo mejor se les está abriendo un panorama de que si le dedican más tiempo, pues otros 4 años pueden tener un conocimiento más profundo que los pueda llevar a tener mejores trabajos, a desempeñarse en algo que les guste, porque lo más importante en esto es que te guste lo que hagas, no que te obliguen a hacer algo. Y esa parte de hacer lo que a uno le gusta y que te paguen por hacerlo y disfrutarlo, pues eso es lo mejor que pueden buscar en su futuro, chicos y chicas. El hacer un trabajo que no les gusta o el estudiar algo que no les gusta no los va a llevar a desempeñarse bien. Y les puedo decir, sí me gustaba medicina, pero el ambiente era demasiado estresante para mí. Y el tomar una decisión, paro aquí y reinicio en otra parte, pues es importante porque entonces ya te desempeñas a tus anchas y el cielo es el límite, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, busquen su nicho, busquen chicos y chicas aquello que los motiva, aquello que les interesa hacer, aquello en lo que se quieren ver en 10 años, desarrollándose su máximo potencial. Ese sería mi mensaje. Hola. Bueno, yo tengo una duda tal vez un poco redundante, pero pues ya, por lo que entiendo, el metronidazol ataca las tricomonas evitando su red de multiplicación. ¿Es correcto? Pero ¿qué es lo que ataca o lo que daña hablando anatómicamente, fisiológicamente de la tricomona? O sea que, por ejemplo, no sé, en las bacterias pues generalmente atacan a las proteínas, ¿no? Es correcto, pero en este caso, ¿qué le hace? ¿El parásito? Ajá, sí, sí, sí. Mira, el parásito, como viste, no hace una sola cosa, ni tiene una sola molécula. Tiene múltiples herramientas. Haz de cuenta que es un handyman o handywoman, donde tiene todo lo que necesita para sobrevivir, multiplicarse, causar daño, pero no un daño drástico en los epitelios que ya no le permita vivir. O sea, hasta en eso es, ¿sí? Porque hace un poco de daño para comer, ¿sí? Pero no destruye completamente que se pierda su hábitat, ¿sí? Entonces, el parásito ataca proteínas, el parásito ataca las membranas de las células, el parásito silencia el sistema inmune de la persona enferma, de tal forma que pasa desapercibido por el sistema inmune, que es nuestra herramienta para combatir las infecciones. Entonces es un parásito que, como les decía, unicelular, que se las ha ingeniado, valga la palabra a utilizar, para sobrevivir y cohabitar con nosotros. Tanto que a veces ni siquiera tenemos síntomas y no sabemos que estamos infectados. Y el parásito vive ahí, a costa de nuestro material. Entonces, el sistema inmune, las células blancas, se podrían ver dañadas por el mismo. O sea, o sea, ya coexistimos con él. Pero entonces, no sé, una duda muy vaga. Si se ataca al sistema inmune, como en el caso del cáncer, ¿no tendría una reacción igual que la del metronidazol? O sea, por ejemplo, utilizar un inmunosupresor para tratar esto, ¿es posible o no es necesario aventarnos a un inmunosupresor? No es necesario. Lo mejor es encontrar medicamentos como este que proponemos, que lo que hace es destruir al parásito. Ajá, sí,
destruir al parásito sin que te dañe a ti. Ajá, porque la inmunosupresión, pues sí, va a contrarrestar a las células cancerígenas, pero te va a exponer a ti a cualquier otro bichito que a lo mejor ni siquiera es patógeno en una persona sana, pero como está tan deficiente y tan débil tu sistema inmune, te puede a ti infectar y causar daño y a lo mejor hasta llevarte a la muerte, ¿no? Cuando estás inmunosuprimido. Entonces, la alternativa no sería esa, sino es atacar al patógeno. Y por eso nuestros estudios de buscar aquello que el parásito requiere o aquello que el parásito tiene que no se parezca al del humano y que le puedas pegar directo al patógeno y no a ti mismo. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por charla y pues, un aplauso para la doctora por compartir con nuestra comunidad su experiencia y conocimientos. A nombre del Tecnológico del Valle de Chalco, nuestra directora académica, arquitectura de reconocimiento. Permito la lectura. El Tecnológico Universitario de Valle de Chalco otorga la presente constancia a la doctora Rosana Arroyo Verástegui por haber impartido la conferencia magistral Mi encuentro con amibas y tricomonas, una aventura sin fin, durante la Jornada de Ciencia y Tecnología 2025, Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, a 16 de octubre del 2025, y firma la doctora María Adriana Jiménez Romero, directora general, y una servidora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la lectura, por el reconocimiento. Pues con este primer acto damos por inaugurada la jornada de ciencia y tecnología. Pues agradecerles su presencia y pues bueno, continuándoles invitarles a seguir participando en esta jornada. Que tengan un buen día y muchas gracias a